Llamamos al frente también al director general interino de Migración y Extranjería, don Alan Rodríguez Vargas, y al canciller de la República, don Arnoldo André Tinoco, para mencionarles el cuarto acuerdo tras el Consejo de Gobierno, porque el tema de la atención de migrantes ha sido una prioridad para el gobierno. Vemos el siguiente video. Con más de 220,000 solicitudes de refugio a la fecha, nuestro país se encuentra en una situación compleja. El gobierno de la República, de una forma responsable y con el objetivo de brindar la mejor atención a toda esta población, ha tomado la decisión de establecer diferentes mecanismos para ordenar y ofrecer soluciones acorde a las necesidades reales de todas estas personas. Temas de solicitar dinero, niños solicitando dinero, campamentos ilegales. Lamentablemente llegó el momento de actuar y este gobierno no pospone decisiones. Presidente, adelante. Muchas gracias. Como dije en ese momento, este gobierno no pospone decisiones. Ese fue el anuncio en la última conferencia de prensa. Firmamos hoy 2 decretos, una reforma al reglamento de personas refugiadas y categorías especiales, y otro corresponde a una categoría especial temporal para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado está pendiente. ¿De qué se trata esto, costarricenses? Ustedes vieron el video, todos vimos lo triste que ha sido los procesos migratorios por razones como la vida insoportable que tienen que vivir los venezolanos gracias a los regímenes que hay ahí, o a las condiciones que hay ahí. Nosotros somos un país que ha acogido tradicionalmente a las personas que buscan refugio y protección, ya que su integridad está comprometida en el país de origen. Eso no va a cambiar. Quien tenga la condición de refugiado, que es decir, un temor legítimo de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, preferencia sexual o pertenencia a un grupo social o sus opiniones políticas, Costa Rica mantendrá los brazos abiertos a los refugiados legítimos. Pero hay veces la gente abusa de la generosidad y yo no los culpo. Entonces teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio para poder trabajar en el país. Nosotros amamos los derechos humanos como sociedad. Yo no estoy hablando ni como gobierno por supuesto. No estamos cerrando las puertas a la población extranjera. Lo que estamos diciendo es que en Costa Rica las solicitudes de refugio me andan persiguiendo por mis opiniones políticas, me van a meter a la cárcel, o por mi color, o por mi raza, por mi religión, crecieron nada menos y nada más que 6,000% en 10 años. Así se los pongo. Del ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, dice que Costa Rica es el país número 4 en el mundo con la mayor cantidad de solicitudes de refugio. Y nosotros en población estamos al fondo de la distribución. Nos está metiendo junto a países como Estados Unidos, que tiene 300 y pico millones de gentes. En los últimos 4 años hay 222,000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas, sino que es que es muy fácil porque al solicitar refugio usted obtiene permiso de trabajo inmediatamente. La Dirección de Migración nos dice que el 90 o más de las personas que han solicitado refugio y a quienes llegan a la cita
no califican. Entonces, estamos permitiendo que la figura noble del refugio se esté abusando por parte de cientos de miles de personas. Así de fácil. Esto no tiene nada que ver con xenofobia, como han hecho la FEUNA, la Federación de Estudiantes de la UNA, que me pinta cachos de diablo, que yo soy xenofóbico, anti-extranjero. Saludos, estudiantes de la UNA. Nada que ver con eso. Estamos gastando $300 millones al año en atender a esta gente que se hace llamar refugiados en la caja, en las escuelas, etc. Entonces no es que vamos a ser un país malo. Simplemente el primer decreto que reforma el reglamento de personas refugiadas lo que va a hacer es decir que solo los casos que de verdad ameriten la condición de refugio recibirán permiso de trabajo como persona refugiada, y que eso requiere que esas personas solicitantes de refugio, los que ya tienen el permiso, lo van a mantener hasta que se les venza. Normalmente es 1 o 2 años, ¿verdad, canciller? ¿Don Alan? ¿Ah? Hasta 3 años pueden ser. Ok, pero normalmente son entre 1 y 2 años. Y cuando se les venza, si quieren que les renovemos el permiso de trabajo, van a tener que ir a la caja a asegurarse y a decir: yo, como persona que tiene un permiso de trabajo en Costa Rica, me voy a asegurar y voy a cargar mi parte del gasto social en salud de este país. Ahora, resulta que había personas que han estado en el país 10, 15 años y no habían solicitado el refugio, pero se dieron cuenta que por ahí les salía el permiso de trabajo casi que automáticamente o muy rápido. Entonces, después de 10, 15 años dicen: ahora sí, yo soy refugiado. No, de ahora en adelante, si usted viene huyendo de su país, tiene 1 mes para solicitar, huyendo por razones legítimas, tiene 1 mes para solicitar el refugio. Si usted está en condición de refugiado, no puede salir de Costa Rica. Esa es otra parte del decreto. Antes estaba yo en condición de refugiado, iba al país y venía. Pero ¿cómo? No es que ahí lo van a maltratar a usted. Lo van a meter a la cárcel por su religión, por su color, por su etnia. No. Entonces, el que pide refugio tiene que quedarse refugiado. Eso es el cambio. Luego, era muy simpático. Bastaba llamar al 1311 y decir: me llamo fulano de tal o fulana de tal, yo quiero condición de refugio, con el número de la llamada y el código, ya tenía permiso de trabajo. No, desafortunadamente hay que cerrar ese portillo si queremos proteger como sociedad generosa a quienes merecen el refugio por razones legítimas. Eso también lo estamos quitando. El segundo decreto se refiere a una categoría especial temporal para gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el que son el 96% de las personas que han solicitado refugio. Entonces, esas personas en esa categoría van a poder trabajar por 2 años siempre y cuando, y nada más si, renuncian a la solicitud de refugio, porque ellos lo que están es trabajando, no están siendo refugiados, se van y se inscriben en la caja y demuestran que no tienen antecedentes penales en su país. Para eso lo puede dar el consulado. Siempre y cuando también hayan realizado su solicitud de refugio entre el 1 de enero del 2010 y hasta el 30 de septiembre del 2022, y que no hayan ido a su país en ese periodo. La Dirección de Migración y Extranjería nos dice que a partir de este año se dispararon las solicitudes de refugio. ¡Pum! Y a quienes se les denegó se quedaron en el país. Entonces les estamos diciendo: vea, le vamos a dar un chance,
pero va a tener que cumplir con su obligación como cualquier vecino que viva a la par de su casa, al frente, que camine por las mismas calles. Asegúrese, páguele a la caja. Si no, ¿para qué tiene permiso de trabajo? Pueden trabajar a cuenta propia como patrono, pero pagando sus cuoticas. Obviamente criminales, personas con antecedentes criminales no tienen el derecho alguno, porque no es eso lo que nosotros queremos, es un tema de seguridad nacional también. Y entonces lo que estamos haciendo ya, cerrando el abuso de una vez por todas, Costa Rica seguirá siendo, a pesar de lo que dicen estos muchachos de la FEUNA, que me pintan de diablo, Costa Rica, costarricense, seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad, por el amor de Dios, necesitan protección. Pero eso es muy diferente. Nosotros también queremos hacer un llamado de nuevo a la comunidad internacional que asuma la responsabilidad compartida de los procesos migratorios que estamos viviendo en América Latina. Me tomé un buen rato porque yo creo que esto es un cambio muy importante de la política pública en este país. Obviamente lo pensamos muchísimo. El canciller hizo consultas con nuestros socios. Migración y extranjería se prepararon, hicieron el trabajo y eso es lo que está ya hoy en nuestro marco reglamentario, bueno, a partir de la publicación de los decretos que firmamos hoy. Canciller, ¿usted quisiera agregar algo? Buenas tardes. Por una parte, con lo que anuncia el presidente, se trata de ordenar y evitar el abuso del estatus de refugiado en Costa Rica con las medidas ya explicadas para que llegue esa institución de protección internacional a quien verdaderamente lo necesita. Pero eso es solo una parte del problema. Ese es el flujo que viene normalmente del norte al sur, de Nicaragua hacia Costa Rica. Hay otra parte del problema migratorio, que son los flujos de migrantes en tránsito que recibimos en la frontera sur y acompañamos en su marcha hacia el norte a la frontera norte. Esa parte del problema se está abordando con consultas, reuniones y conferencias con Panamá, y no solo con Panamá, sino también con Colombia, Ecuador, porque el origen de esos flujos migratorios no es Panamá, que nos entregaba de 200 a 300 migrantes en tránsito, cuyo monto subió en septiembre-octubre hasta picos de 3.500 diarios que ya no podíamos administrar. Y eso fue cuando ustedes vieron la explosión en las ciudades nuestras de señoras, niños y familias en las calles pidiendo ayuda. Esos flujos migratorios, como sucede en el resto del mundo, son imparables, pero sí se pueden administrar mejor. Y para eso necesitamos integrarnos internacionalmente junto con los países del sur para administrar adecuadamente esos flujos hacia el norte, que también dependen de las señales que emitan los países receptores finales de esos migrantes, en especial Estados Unidos. Cuando las señales de apertura de su frontera se incrementan esos flujos. Cuando la señal es de cierre de la frontera sur de los Estados Unidos, esos flujos migratorios decrecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller, señor director general de Migración. ¿Algún comentario? Gracias y buenas tardes. Solamente hacer hincapié en un par de ideas que señalaba el señor presidente. La figura de refugio es una figura muy noble y estas medidas tienen que interpretarse como una ratificación del Estado costarricense en la protección de esta figura tan noble, de evitar el abuso indiscriminado que ha sufrido una figura que efectivamente en mediciones que hemos hecho, alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos. Obedecen más
a fenómenos de migración económica y a personas que ya estaban establecidas en territorio costarricense y que han visto esa oportunidad de regularizarse. Es así como el Estado da un pie al frente y establece estas dos herramientas para la protección de dicha figura. De igual forma, el decreto que habla y que establece una categoría especial para regularizar a un grupo de personas que han permanecido en territorio costarricense y que están en este momento en la irregularidad, nos permite no solamente identificar a estas personas, sino que además tiene un componente de seguridad importante, porque estas personas se van a ver sometidas a los diferentes filtros correspondientes a nivel policial para determinar que no son o representan un riesgo para el Estado costarricense. Es así como reiteramos que estos dos decretos deben ser interpretados de una forma positiva en esa labor del Estado costarricense de reordenar el quehacer migratorio, reafirmando su compromiso de respeto de los derechos fundamentales y de los compromisos internacionales adquiridos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alan. Muchas gracias.